Ahora tengo el gusto de presentarles a la doctora Guadalupe Flavia Loarca Piña. Ella tiene una formación como química bióloga por la Universidad Autónoma de Querétaro, realizó una maestría en biología experimental en la Universidad de Guanajuato y el doctorado en ciencias de los alimentos en la Autónoma de Querétaro. En cuanto a su experiencia profesional, ella es profesor investigador en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene un nombramiento como maestro de tiempo completo, categoría 7, y actualmente se desempeña como directora de investigación y posgrado en la universidad. Ha realizado diversas estancias de investigación como profesor invitado en el Departamento de Toxicología Ambiental de la Universidad de California en Davis, así como en la Universidad de Illinois. Dentro de la formación de recursos humanos, ha sido directora de 17 tesis de licenciatura, de 18 tesis de maestría y de 7 tesis de doctorado, así como también tiene una cantidad de 7 tesis en proceso de todos los niveles. En cuanto a investigación, la doctora ha publicado alrededor de 67 artículos científicos en revistas indizadas, 9 capítulos de libro y también tiene 50 presentaciones en congresos nacionales y 40 en congresos internacionales. Y bueno, con esta larga trayectoria, por supuesto, la doctora cuenta con una gran cantidad de distinciones, solamente les voy a comentar algunos. Tiene mención honorífica en el Premio Alejandrina Estatal de Querétaro, Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos como directora de tesis, es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, un segundo lugar en la división de artículo de investigación en la competencia del año 2009 del Instituto de Tecnólogos en Alimentos de los Estados Unidos. Tiene el Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de los Alimentos en categoría profesional en Ciencia y Tecnología de Bebidas, así como es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1997 y bueno, lo ha renovado por segunda vez en el nivel 3. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con la doctora Loarca Piña. Ya no sé si son días. Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada quisiera darles las gracias a los organizadores de este evento. Nos han tratado muy bien y pues me congratulo de haber compartido ahorita las ponencias con una gran amiga y exalumna mía que fue la doctora Rita. También debo confesarles que la culpable de que yo esté aquí es la doctora Xochitl. ¿Sí? Yo le dirigí su tesis de doctorado, entonces siempre ha sido un orgullo para mí ver cómo crecen mis estudiantes, ¿sí? ¿De qué les vamos a hablar el día de hoy, no? De los compuestos bioactivos en frijol común, ¿sí? O sea, el frijol que nosotros consumimos normalmente. Entonces, mi presentación… está frozen. No me responde, niños. Bueno. Ok. Mi presentación va a constar de una introducción, las enfermedades no transmisibles, de qué manera estas son no prevenidas, sino prevenir el desarrollo de ellas o el riesgo a adquirirlas a través de la dieta y lo que me ha dado de comer a mí por muchos años, tanto científicamente como económicamente, porque de ahí se me paga, ¿verdad? Es el frijol común. ¿Cuántos de aquí todavía consumen frijol? Ay, qué bueno, ¿no? ¿Y por qué se ha dejado el consumo de frijol? ¿Por qué? Por algunas que decimos que pues, nos da flatulencia, ¿no? Y, oigan, yo aquí me voy a pasar peleando todo el rato, ¿no? Ajá. ¿Cuáles son esas enfermedades no transmisibles, sí? Ahora sabemos que son
y antes le llamábamos crónico-degenerativas y ya se acuñó el nombre de no transmisibles, ¿no? No que vayan en ese orden, generalmente se dan en ese orden, pero a veces no, salta de una a otra, ¿sí? Sobrepeso, obesidad, cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2 y cáncer, ¿no? Desafortunadamente somos un país en desarrollo con problemas de países desarrollados, que son estas enfermedades, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? Y lo mencionó muy bien el doctor que me antecedió, ¿sí? Todavía tenemos zonas muy marginadas con problemas de desnutrición, ¿sí? Con problemas de muertes por infección, y ya tenemos estos problemas, ¿sí? Yo les decía que, bueno, el frijol me ha dado mucho de comer, ¿no? Cuando ve uno la dieta del mexicano, no que sea lo mejor, pero mientras consumimos básicamente frijol y maíz, no teníamos este tipo de problemas. Y si a eso le atribuimos a que traemos un gen que lo tenemos en la carga genética como de sensibilidad a padecer diabetes, pues está peor. Pero antes de todo esto, ahorita nuestros niños lo que tienen mucho son dislipidemias, o sea, una disfunción en la carga de lípidos, colesterol total, DLL, LOD, todas ellas, ¿sí? Y después viene un síndrome metabólico, ¿sí? Entonces nosotros decimos, todas estas enfermedades nuevamente vienen de un estrés oxidativo, y por ahí ya se nos mencionó mucho la polifenol oxidasa, etcétera, ¿no? Y paradójicamente nosotros necesitamos del oxígeno para vivir, pero a la vez nos oxida. Dicen que no nos hacemos viejos, que nos oxidamos, y yo creo que sí, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese estrés oxidativo? Siempre vamos a tener un equilibrio, como está aquí, entre las sustancias antioxidantes y los radicales libres. Cuando estos radicales libres, ¿sí?, se desequilibran o somos más, pues perdemos este equilibrio, ¿no? O cuando se depletan los antioxidantes. Entonces siempre tenemos que guardar ese equilibrio. Y todas estas enfermedades, les decía yo, vienen de un estrés oxidativo. Entonces ese estrés oxidativo, pues obviamente va a dar origen a la formación de radicales libres. Aquí nada más es para presentarles ¿cómo se dice?, cuáles son los radicales libres. Ustedes saben mucho más de esto porque son bioquímicos. Pero estos radicales libres, ¿a qué afectan? Pues van a afectar principalmente, ¿sí?, a membranas, y son o están en el metabolismo normal de nosotros, ¿no? Nosotros por ahí conocemos la cadena respiratoria y es uno de los principales que nos da radicales libres, ¿no? Después por aquí dice, bueno, la radiación, o sea, son contaminaciones pues ambientales, y si a eso le agregamos algunos, ¿cómo se llama?, hábitos personales, como es el fumar, el alcohol o algo, pues vamos a tener más radicales libres, ¿no? Y estos radicales libres pues van a producir daño oxidativo a ADN, proteínas, lípidos, carbohidratos, y después por acá va a estar los procesos de inflamación, ¿no? Y por ahí nos preguntaban, pues, ¿cuáles son esos, cómo se llaman, marcadores de inflamación? El más conocido es la PCR, ¿sí? Y luego nos dicen, pero es bien inespecífica, ¿sí? Entonces, pero pues por ahí nos vamos, no hay de otra, ¿sí? Y estos radicales libres, ¿a dónde van a ir a dañar? Generalmente, no siempre, ¿sí?, a membranas, que puede ser desde la membrana plasmática, mitocondria, como ya dijimos, proteínas, ADN, RNA. Entonces, en la siguiente lámina tengo yo cómo ha ido evolucionando, ¿sí? Volvamos a las enfermedades no transmisibles. Desde 1995, estas enfermedades no transmisibles, comparadas con las enfermedades transmisibles comparadas con las enfermedades no transmisibles. Entonces vemos, si acaso estaban en un 25%, y para el 2006 ya estábamos cerca del 80%. Y se supone que para el 2030 vamos a llegar al 80% de muertes por enfermedades no transmisibles, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo, ¿verdad? Decimos, vemos a nuestros niños obesos, ¿sí?, y no hacemos nada. ¿Por qué estaremos ahora con esa tendencia, además de la dieta? ¿Qué creen que lo está influyendo? A la dieta, la genética, lo que quieran.
Yo no sé ustedes, pero cuando yo era chica, yo llegaba de la escuela, hacía mi tarea y después brincaba toda la tarde, ¿sí? Teníamos unas casas grandes y si no tenía patio, tenía el corral, y si no, me salía en la bicicleta y no me pasaba nada en la calle, ¿no? Ahora, ¿qué hacen los niños y qué hacemos nosotros? Sentados frente a la computadora, encerrados porque no pueden salir, ¿sí? Entonces también el ejercicio tiene que ver mucho, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, pero no todo es tan drástico, tenemos sistemas de defensa. Y nada más quiero llamar yo aquí su atención en uno que dice enzimático y uno enzimático. Entonces, este no enzimático, están mencionadas algunas de los compuestos bioactivos que mencionaron tanto la doctora Rita como el doctor, ¿sí? Y decimos, ¿y dónde se encuentran estos compuestos? Muchos de ellos nosotros no los sintetizamos, ¿sí? Hasta decimos aminoácidos esenciales, lípidos esenciales, ¿sí? Beta-carotenos, lo que sea, ¿sí? Pues estos están en la alimentación, ¿sí? Y nos dicen últimamente, ¿no? Coman colorido. ¿Qué quiere decir con ello? ¿Sí? Frutas, verduras. Yo no podría ser totalmente vegetariana, pero tampoco podría ser totalmente carnívora. Yo necesito la mezcla, ¿no? ¿Y de qué nos distingue esas frutas y verduras, no? Pues colores, ¿no? Y estos colores están dados por compuestos fenólicos, como son ácidos fenólicos, flavonoides, por carotenoides, como el betacaroteno, que les gusta luteína, zeaxantina, clorofilinas, betalainas, y luego por acá está un componente muy importante, ¿no? Lo que nosotros conocemos como fibra dietética, y nos dicen fibra soluble y fibra insoluble, y puede estar compuesta de todos estos, ¿no? Pero yo también puedo tener en estos alimentos la fibra no digerible, que puede ser soluble, pero no digerible. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Sí? Pues que yo no la voy a metabolizar, la van a metabolizar la microbiota que está en mi tracto digestivo, y específicamente en el colon, y después vamos a ver específicamente eso, ¿sí? Entonces, todos los que estamos aquí, ¿comemos o nos alimentamos? Desafortunadamente comemos, ¿verdad? ¿Sí? Nos alimentamos poco, ¿sí? Y ya nos han hablado aquí muchísimo de que un alimento, ¿sí? Su matriz es muy diferente dependiendo si yo hablo de leche, si hablo de los smoothies estos que nos presentaba Rita, si hablo de frijol, si hablo de que les gusta papaya, lo que sea, ¿no? Pero en común, ¿qué tienen? ¿O por qué los consumimos? Pues los consumimos porque necesitamos una fuente de energía, ¿sí? Una fuente de proteína, ya sea animal o vegetal, de lípidos, elementos traza. ¿Y qué más necesitamos, no? ¿Sí? Vamos a ver específicamente, ¿sí? Dentro de estos carbohidratos está el almidón, ¿sí? Lo que le llamamos ahora almidón resistente. ¿Ustedes lo conocen? ¿No? Y diario se lo comen, yo creo. Nos lo comemos, perdón. Es aquel, por ejemplo, en el frijol. Yo cozo los frijoles hoy, pero sobran en algunas casas, como en las de ustedes, se fríen, se meten en el refrigerador y de vuelta los volvemos a calentar. Entonces ese almidón pasa a ser resistente, y ese almidón resistente va a tener muchos beneficios. En primer lugar, como no puede ser digerido tan fácilmente por las enzimas que los digieren, entonces nos va a hacer, como le dicen, la glucosa retardada, o sea, nuestra glucosa postprandial se va a disminuir, ¿sí? Entonces, aquellos que decían que el frijol subía los niveles de glucosa, no es cierto. Claro, si me como 1 kilo de frijol, pues me va a hacer daño, ¿sí? Entonces, dentro también de este almidón resistente, que es no digerible, pero sí puede ser soluble, están los oligosacáridos, los betaglucanos, etcétera, ¿no? Y específicamente después vamos a retomar a todos estos carbohidratos por un nuevo concepto que les decía yo, que era la fibra antioxidante.
Bueno, lípidos, eso lo vamos a saltar para mejor irnos acá, ¿sí? Si nosotros, me gusta mucho ver este esquema, aunque es muy sencillo y muy viejo ya, desde el 2011, ¿sí? Nosotros consumimos carbohidratos, polisacáridos, ya sea almidón, aunque consumamos celulosa, nosotros no la vamos a digerir, ¿verdad? Tal y como la comemos, se nos va, ¿no? Y ahora que tanto nos meten, come fibra, sí, pero si no tomas agua vas a tener el efecto contrario. Entonces decimos, bueno, nosotros consumimos en el alimento, en una matriz muy compleja, ácidos grasos, pero yo voy a tener que degradarlos para que puedan ser absorbidos. Proteína, y los tengo que degradar también a aminoácidos y péptidos para ser absorbidos. Carbohidratos, a monosacáridos y otros a otros nutrientes, ¿no? Entonces, ¿desde dónde empieza la digestión? Desde la saliva. ¿Y dónde termina? ¿Perdón? ¿En el ano? No, ahí se va. Se creía antiguamente que terminaba en el intestino delgado y que el intestino grueso lo único que hacía era la absorción de agua. Y ahora sabemos que no, que en el intestino grueso es donde está esa microbiota que nos hablaron, que tiene características de probiótico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros todo lo que no absorbimos llega al intestino grueso antes de llegar al ano para las heces, ¿sí? Tenemos que estas microbiota que está en el colon empieza a hacer fermentaciones, ¿sí? Y lo fermenta a ácidos grasos de cadena corta y también a CO2, a metano, a hidrógeno, y por eso cuando comemos oligosacáridos que nosotros no podemos digerir, pero sí la microbiota, pues nos sentimos inflamados, ¿no? Y tenemos esa flatulencia. Entonces, por eso me gusta este esquema, no se preocupen, yo puedo dejar mi presentación aquí porque está en la computadora, pero se las pasamos, no se preocupen por eso, ¿sí? Entonces, les decía, lo que más hemos estudiado son el frijol común. Y les voy a platicar brevemente por qué lo empecé a estudiar, ¿sí? Cuando yo llegué a hacer parte de mi doctorado en la Universidad de Davis, bueno, California, Campus Davis, regreso y yo venía estudiando muchas aflatoxinas. Xóchitl, su tesis de doctorado fue con aflatoxinas, ¿no? Las aflatoxinas es la única micotoxina que está epidemiológicamente comprobado que provoca cáncer de hígado. Y estas micotoxinas vienen de contaminación en cereales y les gusta mucho el maíz, ¿sí? Pero afortunadamente el proceso de nixtamalización las abate, no tanto, pero sí las abate, ¿no? Entonces yo muy ilusamente creía que en México teníamos muchísima incidencia de muerte por cáncer de hígado y no. Entonces dije, pueden ser dos soluciones, ¿sí? Primero, que nuestras estadísticas anden de cabeza, como siempre, o bien que en el alimento o en la dieta estemos consumiendo algo. Y en eso sale lo de los alimentos nutracéuticos. ¿Ustedes saben cuáles son los alimentos nutracéuticos? ¿No? Por ejemplo, el frijol es un alimento nutracéutico. Tienen una actividad biológica. Y después acuñamos otro término que nos lo explicó el doctor, alimento funcional. Cuando yo ya lo enriquezco con algo para un beneficio o alguna propiedad físico-química, ¿no? En específico. Entonces, los compuestos que son de mayor importancia son los compuestos fenólicos, la fracción no digerible y yo ahora últimamente los péptidos. Aquí debería yo de quitarle bioactivos porque ahorita les voy a platicar cómo sí. Y mira, por acá anda Xóchitl. Entonces vamos a ver, ¿sí? ¿De qué se caracterizan? Sí, los compuestos fenólicos precisamente tienen capacidades antioxidantes, antimutagénicas, quimioprotectoras, antiinflamatorias. Luego acá, en fracción no digerible, disminución de lípidos, cáncer de colon,
están implicados en mejorar las enfermedades cardiovasculares, diabetes, y así nos podríamos ir. Ahorita que dijeron de los péptidos, sí, les voy a platicar un poquito de lo que estamos haciendo ahora con unos péptidos de frijol. Y ya sobre la enzima ECA, pero esas no los traigo, bueno, ahorita les platico acerca de eso, ¿sí? Entonces, estos son los compuestos bioactivos que están presentes, no solamente en el frijol, en muchos otros alimentos, pero tienen esas propiedades, ¿sí? Y obviamente van a repercutir en disminuir el estrés oxidativo y por lo tanto en disminuir el riesgo a adquirir enfermedades crónico-degenerativas o no transmisibles, ¿sí? No quiero decir con ello que quien ya las tenga se lo va a curar. Cuando a veces yo doy este tipo de conferencias, no a público como ustedes que son estudiantes y que entienden, sino a público en general, al otro día encuentro afuera de mi oficina mucha gente, hasta los ves demacrados que vienen de quimioterapias, diciéndome, doctora, deme de su frijol porque yo tengo cáncer de esto. Digo, no, el frijol no te lo va a curar, ¿sí? Y ahorita cuando están en quimioterapias ni les dan tantos antioxidantes, porque como los quimios le dan tanto a las células normales como a las células transformadas, pues sería estar compitiendo, ¿sí? Entonces voy a empezarles a platicar, y perdón que esté en inglés, pero yo creo que últimamente es algo que nos tenemos que enfrentar, toda la literatura está en inglés. Esta es la historia de una de mis alumnas, bueno, sí está en inglés, que es la doctora ahora Rocío Campos Vega. Ella dijo, bueno, doctora, pues vamos a ver, usted está estudiando 4 variedades de frijol, ¿sí? Una pigmentada, una color claro, que era el bayo madero, una negra, que era el negro 8025, y el azufrado higuera, ¿sí? Ahí están, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Porque al principio, y Xochitl está aquí de testigo, nomás lo hacíamos en extractos de frijol crudo. Entonces nosotros no consumimos frijol crudo, ¿sí? Nos intoxicaríamos. En primer lugar, ni estamos acostumbrados, está muy duro, ¿verdad? Pero independientemente de eso, tiene factores antinutricios y tóxicos, ¿sí? Tan solo las lectinas nos matarían inmediatamente, así es que no podemos hacer eso, ¿sí? Entonces empezamos a hacer estudios, en donde aquí tenemos la muestra, el estudio, llamamos la composición química o el bromatológico que nosotros le decimos en cuanto a proteínas, lípidos, humedad y cenizas, ¿no? Entonces nosotros vemos siempre, después del tratamiento térmico, que es un tratamiento convencional como tal, ¿sí? Que lo hacemos en casa, pues que las proteínas se van a ver incrementadas. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? ¿Qué quiero decir con ello? Que liberamos, ¿sí? Proteína, no es que no estuviera ahí. Entonces, esto es importante, ¿sí? Porque más tarde vamos a retomar lo de los biopéptidos. O sea, aunque tiene, llamémosle entre 15 y 20% el frijol de proteína, la proteína del frijol también es deficiente en algunos aminoácidos, pero generalmente se ve beneficiada con la mezcla con cereales y perdemos eso, ¿sí? Entonces esta doctora lo que hizo fue después ver lo que le llamábamos extractos de polisacáridos, ¿sí? Y vimos esto, polisacáridos, que ahora sabemos que es fibra antioxidante. ¿Y por qué sabemos que es fibra antioxidante? Porque en los que era bayo madero y azufrado higuera, cuando nosotros hacíamos el extracto no tenía pigmento, pero tanto en los pintos como en el negro, cuando hacíamos este extracto de polisacáridos se pigmentaba. Entonces señal que llevaba ahí compuestos fenólicos que eran los que le daban el pigmento al negro y al pinto, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, entonces esta fracción de de polisacáridos, ¿sí? ¿Será capaz de fermentarse? ¿Sí? Y que me dé esos ácidos grasos de cadena corta. Pero antes de pasar ahí, pues medimos fibra insoluble, fibra soluble y los responsables de esa flatulencia, los oligosacáridos, ¿no? ¿Qué decían las mamás antiguamente? Si no quieres que te dé flatulencia, remoja el frijol, le quitas el agua de remojo y se iban estos, ¿sí?
Ahora yo les digo, remójenlos, pero no le quiten el agua de remojo. Preferimos aguantar un poquito la flatulencia porque estos son los que están dándole la propiedad prebiótica a los probióticos que están ahí y que nos están previniendo al desarrollo de un cáncer de colon, ¿no? Entonces, si ustedes ven, ¿sí? Tenemos polisacáridos y el rey de los polisacáridos, ¿cuál era? La variedad Bayo Madero, ¿no? Si ustedes se fijan, ¿sí? Tenía de 55, 41 y todos los demás tenían menos, ¿sí? Si acaso en alguno aquí, en sí es un poquito mayor, ¿sí? Entonces dijimos, pues vamos a elegir al Bayo Madero para seguir haciendo otras pruebas que ahorita se los voy a platicar, ¿no? Entonces, ya dijimos que esta fibra antioxidante es ahora el término que se utiliza, ¿sí? Y que es la fracción de carbohidratos, proteínas y algunos compuestos, ¿sí? Fenólicos que resisten la digestión a través del tracto digestivo, ¿sí? Entonces, antes de pasar a eso, ¿sí? Quiero llamar su atención en estos carbohidratos no digeribles, que puede ser celulosa, hemicelulosa, pectinas, gomas y oligosacáridos no almidonosos. Y estos en verde, precisamente, se han empleado mucho para darnos sensación de saciedad, ¿sí? Entonces, ahorita en programas de obesidad, a veces se les da este tipo de almidones para tener una sensación de saciedad, o sea, yo no quiero comer tan rápidamente, ¿sí? Y además son los que contienen, los que dijimos que nos dan las flatulencias y obviamente porque nosotros no tenemos alfa-galactosidasas, sino las tienen los microorganismos y es los que empiezan a disrumpir esto, ¿sí? Bueno, además esta fibra, yo les había dicho, tiene compuestos fenólicos y péptidos, ¿no? Entonces, sabemos que la formación de estos ácidos grasos de cadena corta se lleva a cabo por la vía de la glucosa, pero por la vía de Mendeleev-4 y nos da ácido propiónico, acético, ¿sí? Y butírico y como yo les decía, metano, CO2 e hidrógeno, ¿no? Pero también por este tiempo se ha demostrado que también los compuestos fenólicos sufren fermentación en el colon y nos dan los ácidos ácido hidroxifenil propiónico, ácido fenil propiónico y que también están implicados en la salud del colon. Entonces, vamos a ver. Generalmente, la fermentación nos lleva, como dijimos, a ácido acético, propiónico y butírico en esta relación. Mucho mayor cantidad de ácido acético y menor cantidad de ácido butírico. Y ahorita vamos a ver, ¿sí?, qué cantidades necesito para inhibir el crecimiento de células transformadas. Entonces, esta Rosselló o la doctora Campos, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, seré capaz de fermentar esos, no le llamábamos, les digo, fracción no digerible, sino le llamábamos fracción de polisacáridos in vitro. Entonces hizo un cultivo en condiciones anaeróbicas, ¿sí? Ahí puso la fracción no digerible y como inóculo, o sea, de microbiota de colon, no crean que nos fuimos hasta el colon de un humano, sino que usamos heces, ¿sí? Entonces, en condiciones anaeróbicas, ahí se dejaba cierto tiempo y vimos la producción de ácidos grasos de cadena corta y sí, vean, aquí está el negro 8025 produjo en esta proporción acético, propiónico y butírico, ¿sí? El Bayo Madero, que lo elegimos anteriormente, produjo 64, 16 y 20%. Todos ellos produjeron esos ácidos grasos de cadena corta. En la literatura se nos dice que 2 milimoles de ácido butírico en el colon es capaz de prevenir el cáncer de colon, ¿sí? Entonces, 2 milimoles, ¿sí? Ahorita vamos a ver eso, ¿sí? ¿Por qué son importantes, sí? ¿O cuál es la función biológica de estos tres ácidos? El ácido acético disminuye el pH y al disminuir el pH
¿sí? Todas estas bifidobacterias se siguen reproduciendo y las malas, o sea, la Escherichia coli o lo que tengamos ahí, porque están ahí también, ¿sí? Ya no se reproducen tanto. Entonces, al estar estas bifidobacterias ahí, vamos a tener más fermentación de estos carbohidratos, ¿sí? También puede ser metabolizado por las células e irse al tejido, ¿sí? El ácido propiónico. El ácido propiónico es transportado al hígado, inhibe la síntesis de ácidos biliares y por lo tanto los niveles de colesterol sanguíneo. Entonces, tenemos que consumir oligosacáridos, ¿no? Después, el ácido butírico, ¿sí? Es el principal fuente de los colonocitos. ¿Cuáles son los colonocitos? ¿Quién me dice? Los del colon, ¿pero qué son? Las células principales del colon, ¿verdad? Colonocitos, ¿sí? E induce diferenciación y apoptosis, ¿no? La apoptosis es la muerte celular programada, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una célula transformada, quiero inducir apoptosis, ¿sí? No necrosis, porque si no me dan factores de inflamación. Entonces, esta chica, ¿sí? Metió a fermentar, les dije ya en qué condiciones, sus 4 extractos utilizando como control positivo de fermentación la rafinosa. Y si ustedes ven desde las 6 horas, ¿sí? Todos los extractos fueron capaces de producir los 3 ácidos grasos, ¿sí? Y en mayor proporción que la rafinosa. Entonces, esto nos llevó a decir, sí, es posible que en in vivo esté sucediendo esto, ¿no? ¿Y cuál es la conclusión? De que todos los extractos de las variedades elegidas tuvieron mayor producción de ácidos grasos que el control de rafinosa, ¿sí? Pues ahí está. Y después medimos la proliferación de células HT29. Las células HT29, ¿sí? Son células transformadas de cáncer de colon. Y estas ya las conocen genéticamente y si una persona tiene esa mutación, esas células HT29 cuando le diagnostican cáncer, es un cáncer muy invasivo y su probabilidad de sobrevivencia es muy poca, ¿sí? Yo la tengo ahí, no crean que a mí me va a infestar, bueno, trabajamos en una campana de seguridad y entonces vimos si este extracto era capaz de matar estas células, porque yo lo que quiero es que las mate, ¿sí? Y entonces se hizo una curva dosis-respuesta donde en el eje de las X está el logaritmo de la concentración que fue usado y acá tenemos el porcentaje de inhibición. El color rosa es nuestro control, que siempre estuvo en 100%, y a medida que nosotros aumentamos la concentración de este extracto, se vio la inhibición de la proliferación, de la cual se calcula la dosis letal media o la concentración letal media, que es la dosis a la que muere el 50% de las células que estaban ahí, ¿sí? Y vimos que en cuestión de porcentajes era el 19%, pero si hacíamos el cálculo de acuerdo a lo que teníamos en el cuadro anterior, la concentración de ácido acético era de 5.1, de propiónico 0.68 y de butírico 1.19. Y yo les había dicho que estaba reportado que al menos 2 milimoles eran capaces de tener efecto coprotector, entonces aquí lo demostramos, ¿no? Posteriormente, como este era un proyecto de ciencia básica financiado por CONACYT, yo me había comprometido a esas 4 variedades, ¿sí?, estudiarlas. Entonces llega otro estudiante, la doctora Cruz ahora, y empieza a trabajar con el cultivar negro 8025. Y en este cuadro, pues ya no les quiero decir que ya calculamos el total de oligosacáridos, estos oligosacáridos, el almidón resistente en la semilla cruda, en la semilla cocida y en la fracción, ¿no? Y que esta fracción pues era rica en todas estas, sobre todo en almidón resistente, y ahora se probó su capacidad de inhibir el crecimiento de esa misma línea celular, ¿sí? Y sorpresivamente también se inhibe y a la misma porcentaje, pero aquí el donador de las heces ya era diferente y este era mejor porque producía mayor cantidad de
ácido butírico, ¿no? Nos han criticado mucho este método, pero no lo hemos podido igualar y creo que somos de los muchos que lo seguimos haciendo, porque nos dicen, aunque yo puedo estudiar ya genéticamente toda tu microbiota, las condiciones cambian día a día. Por ejemplo, estos chicos que dan su microbiota, o sea, las heces, tienen que no haber tenido ninguna enfermedad y 3 meses sin antibiótico, ¿sí? Porque si no cambia completamente. Y sí, dice uno, pues en condiciones ideales yo tendría que buscar una fuente de estos microorganismos. Lo intentamos hacer con cultivos de puras bifidobacterias y no da los resultados que da las heces como tal, ¿sí? Después nos dijeron, no, los revisores, ¿no? Hazlo con un pool de heces. Era de verdad ridículo porque no todo el mundo va al baño al mismo tiempo y las heces tienen que ser recién emitidas, ¿no? Luego nos dijeron, bueno, pues si ya hacen colonoscopías, pide que te saquen de ahí, ¿sí? Digo, pero generalmente a quien le hacen una colonoscopía es que ya tienen sospecha de algo, entonces ya no es una microbiota sana. Entonces, por más que nos critiquen, la seguimos usando y nos siguen aceptando los manuscritos para después ser papers, ¿no? No quiere decir que esté bien, pero ahí seguimos. Entonces, por ese mismo tiempo teníamos que hacerlo en modelos in vivo. Entonces, en el modelo in vivo ya utilizamos ratas, ¿sí? Y primeramente lo hizo la doctora Feregrino en el negro 8025 y después lo hizo la doctora Vergara Castañeda en el Bayo Madero, ¿no? ¿Y en qué consistía? Bueno, pues teníamos que inducirles a las ratas cáncer. ¿Y con qué se las inducíamos? Claro que todo esto entra a un comité de ética y si no, no pasa y bueno, sí, eso ya lo cubrimos. Si el doctor nos platicara todo su comité de ética que tiene que hacer para trabajar con humanos, aquí nos estábamos toda la mañana, nada más tratando de desmembrar eso, ¿sí? Entonces se utiliza esa sustancia que se llama azoximetano. Esa tiene la particularidad de absorberse, irse vía porta al hígado, después sale al intestino e induce primeramente lo que dice ahí, fosas crípticas aberrantes en el colon. Entonces, nosotros, de alguna manera, ¿sí? ¿Qué hicimos? Este es el diseño experimental, ¿sí? Teníamos 6 grupos de animales, con mínimo 7 animales por grupo, ¿sí? Y lo corríamos por 10 semanas. Entonces, el grupo número 1 es el control, ¿sí? No tenía nada, solo, ahorita les platico qué tenía. El grupo número 2 es el frijol. El grupo número 3 es el extracto de polisacáridos, ¿sí? Entonces esos 3 son nuestros controles, porque yo también tenía que ver si ese extracto no me inducía algo maligno. El frijol ya sabía que no, pero el extracto no lo sabía, ¿sí? Y el 4 pues es el azoximetano, la sustancia carcinogénica, ¿sí? Y obviamente el 5 y el 6, ¿sí? El 5 sería el azoximetano más el frijol y el 6 el azoximetano más la fracción no digerible, ¿no? Y les decía yo, medimos fosas crípticas aberrantes. Se dicen que es la herramienta de oro para un cáncer de colon en estadio temprano. Entonces, histológicamente sí se vio de 2 maneras, ¿sí? En el tejido como tal, en un microscopio, si ustedes ven, A es el control, B es el frijol, C es el polisacárido, D es el azoximetano. Y ustedes vean la diferencia, estas pequeñas es las fosas y esta ya es una fosa críptica aberrante, ¿no? Y acá no hay fosas crípticas aberrantes, aquí ya están en tejidos, ¿sí? Esta es una fosa normal, pues normal. Y si se dan cuenta, aquí hay una invaginación, nomás que no se ve muy bien, ¿sí? Que sería la del azoximetano. Entonces, esto se cuantifica, ¿sí? Y gráficamente está aquí, en donde esta es la parte proximal del colon y esta es la parte distal, que donde es donde generalmente tenemos el cáncer. Entonces, primeramente, pues el control aquí tiene el número de fosas crípticas aberrantes.
El frijol por él, o sea, siempre tenemos una mutación espontánea, ¿eh? No vayan a espantarse porque hay fosas crípticas aberrantes en condiciones normales. Pero si ustedes ven, con el azoximetano sube muchísimo y que con el frijol y con el polisacárido disminuía, ¿no? Eso fue con el negro 8025 y acá está con el bayo madero. Entonces tenemos lo mismo, ¿sí? Las mismas patrones. Entonces, ya habíamos demostrado que era esta fracción capaz de detener la proliferación de células transformadas y que es capaz de quimioproteger a un individuo que ya está dañado. ¿Cuáles son las conclusiones parciales? Sí, que la fracción no digerible de el frijol común y el mismo frijol común tiene compuestos bioactivos, como los demostramos, compuestos fenólicos, fibra antioxidante y biopéptidos, y que estos inhiben la proliferación de las células transformadas y la formación de fosas crípticas aberrantes, que les dije que era un marcador temprano de cáncer de colon. ¿Qué tiempo te llevamos? ¿Todavía estoy en tiempo? ¿No? ¿O ya me pasé? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? No. Entonces ya pasamos a los péptidos, ¿sí? Y salió creo que el año pasado, sí, por ahí está. Entonces, primeramente dijimos, esa fracción no digerible o fibra antioxidante tiene proteína, pues vimos que sí tenía del 40 al 46% de proteína, ¿sí? Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una hidrólisis enzimática y vamos a tener un extracto peptídico, ¿sí? Hicimos una hidrólisis enzimática simulando un poco lo que sucede en estómago e intestino, con una mezcla de enzimas, con pHs diferentes, y nos quedamos al final con ese extracto peptídico, ¿sí? Entonces, este chico que lo está haciendo, ¿sí?, dijo, ¿sabe qué, doctora? Yo he leído mucho de las nuevas herramientas informáticas, del estudio in silico. Entonces, yo ya con esos datos que tengo, voy a meter todos mis datos a estas herramientas y le voy a predecir, voy a poder predecir si hay péptidos ahí, todavía no le podíamos llamar biopéptidos, ¿sí? ¿Qué peso molecular tienen? ¿Qué secuencia molecular tienen? ¿Y qué actividad biológica tienen? Entonces, aquí están las 4 variedades nuevamente, ¿sí? Y tenemos finalmente 5 péptidos mayoritarios, ¿sí?, en ese extracto peptídico, y cuya función específicamente o mayoritariamente era sobre la enzima ECA, la enzima responsable de la presión arterial alta o que regula la presión, llamémoslo de otra manera, ¿sí? Es la enzima, ¿cómo se dice? Ahorita les digo ya. Entonces decimos, bueno, ya me demostraste eso, y a la vez, ¿qué vas a hacer? Pues voy a ver si este extracto peptídico también es capaz de inhibir células transformadas, ¿sí? Porque estaba relacionado con, ¿cómo se llama?, ECA, pero no con células transformadas, y generalmente, queremos algo que no esté descrito, sobre todo para las tesis doctorales, ¿no? Entonces yo les decía, sí, fueron 5 péptidos mayoritarios y el péptido mayor que se ha estudiado mayoritariamente, perdonando la redundancia, es la lunacina. La lunacina viene de la soya y tiene un peso molecular entre 4.4 y 10 kilodaltons y su principal función es antiinflamatoria. Entonces dijimos, ¿y qué tanto se parece esta a la lunacina? Ya vimos que no se parece nada, y entonces se probaron, ¿sí?, insílicamente, él fue capaz de predecir la estructura de esos péptidos, ¿sí? Y nuevamente tenemos la masa molecular, el punto isoeléctrico, que después nos va a servir para muchas cosas, ¿sí?, la carga neta, porque esto va a depender si pueden migrar o no a través de las membranas, ¿sí?, y la hidrofobicidad, que está medida en kilocalorías por mol.
Entre mayor sea la hidrofilicidad, es más fácil que penetre a través de las membranas. Dense en cuenta, yo estoy comiendo frijol y entonces hasta después de todo este tratamiento térmico y tratamiento gastrointestinal voy a obtener estos tipos de péptidos, ¿sí? Y entre más pequeños y dependiendo de la secuencia, mucho se ha hablado, esta es la secuencia, pero mucho se ha hablado que tienen, por decirles, una serina terminal, un ácido glutámico terminal, entonces que eso los hace más bioactivos, ¿sí? Entonces, les decía yo, esto es muy importante para saber si puede atravesar la membrana. Por ahí se los tengo, ¿sí? Y entonces la prueba en 3 tipos de células, también de cáncer de colon, la célula HCT116, la RKO y la KM124, ¿sí? Azufrado higuera, bayo madero, negro 8025 y pinto durango. Y lo que nos va a interesar aquí es la IC50, que yo les decía es la concentración inhibitoria 50. Entre más pequeñita sea esta, es más activa. ¿Sí? ¿Qué quiero decir yo? Necesito menos concentración para que ejerza su efecto biológico, ¿sí? Entonces, nuevamente el rey, ¿sí? Está entre bayo madero, pero en estas condiciones azufrado higuera fue mejor que el bayo madero. Y entonces ya se fueron a hacer micro o macro arreglos, ¿sí? Y se ve la expresión de proteínas relacionadas con ciclo celular y relacionadas con apoptosis, ¿no? Entonces, no sé si estén familiarizados con este tipo de gráficas, vamos a explicar una y los vemos, ¿sí? Que está, o sea, está el gen o proteína, la expresión, y acá está el porcentaje relativo de expresión, ¿no? Entonces está un 100 y ustedes ven que algunas están arriba y otras están abajo, ¿no? Entonces, ¿qué dice? ¿Hay sobreexpresión o hay inhibición? ¿Sí? ¿Y cuál es importante aquí? ¿Sí? Ustedes han oído por ahí del gen P53, que es el que inhibe la formación de tumores, ¿sí? Entonces, en este caso estaba sobreexpresado, vean, pero nada más en bayo madero, no en azufrado higuera, ¿sí? Luego, P21, ¿sí? También es muy importante en arresto al ciclo celular, era al revés, ¿sí? Estaba sobreexpresado en azufrado higuera y no en bayo madero. Y luego la caspasa 3, que es una de las sinasas más importantes cuando una célula va a ir a apoptosis, ¿sí? Estaba sobreexpresado, ¿sí? Entonces dices tú, bueno, pero con este, ¿cómo se dice? Rompecabezas hay que armar algo, ¿no? Y ya después armamos como patrones y decimos, pues sí, y no podemos generalizar, o sea, yo no les puedo decir bayo madero es mejor, azufrado higuera es mejor, porque en unos genes es mejor y en otros es mejor, ¿sí? Pero lo que sí estamos es que sobreexpresan, ¿sí? Genes o proteínas importantes en apoptosis y arresto del ciclo celular, ¿sí? Y aquí está así también otras proteínas, muy importante el citocromo C. ¿Sí? ¿Qué hace el citocromo C? El citocromo C, cuando hay una inducción, la membrana se despolariza, la membrana mitocondrial se despolariza y deja liberar citocromo C. Y este citocromo C, sí, después cascada arriba abajo, va hasta las sinasas, empieza la caspasa 9, la caspasa 3, sí. Un día vengo a darles un, ¿cómo se llama? Un curso de todo eso, si es que puedo, sí. E induce apoptosis, ¿sí? También la ciclina B, que está, ahí miren, me falta aquí, en ciclo celular, en la transición. ¿Recuerdan ustedes cómo es el ciclo celular? A ver. S, G1, G2 y mitosis, ¿sí? Entonces induce aquí, ¿sí? Ya no se duplica la célula transformada, se queda ahí y se muere, ¿sí? Y la caspasa 8 que también induce apoptosis, ¿sí? Como conclusiones parciales de aquí tenemos que pudimos, por métodos in sílicos, determinar la secuencia de los 5
péptidos mayoritarios y que representaban el 70% de la proteína de la fracción no digerible y obviamente que inhiben la proliferación de células, al menos de estas dos líneas, no de la otra, y el arresto del ciclo celular y la apoptosis. Ahorita en este año ya salió la publicación, pero no la traigo aquí, para la inhibición de la ECA, ¿sí? Ya vimos que si era… ¿Qué hicimos después? Mandamos sintetizar estos aminoácidos con esa secuencia, ya se probó para la inhibición de la ECA, de la enzima angiotensina renina, que es la que regula la presión arterial, y también se probó estos ya péptidos sintéticos, ya no los que nosotros hicimos, sobre la proliferación de células, y ahora se va a hacer in vivo en un modelo de metástasis, ¿sí? Entonces vamos a inducir metástasis, porque generalmente la gente que padece cáncer de colon no muere de cáncer de colon, muere de que es muy metastático, ¿sí? De otro tipo de cáncer. Bueno, pues debo decirles que al igual que ustedes, yo creo, en la Universidad Autónoma de Querétaro estamos divididos por cuerpos académicos. Nuestro cuerpo se llama Cuerpo de Nutracéuticos. Esto es lo que hacemos: identificación y caracterización de compuestos bioactivos en alimentos y productos naturales, la evaluación in vitro e in vivo. Acá estamos las chicas, les digo yo, que formamos parte, desarrollo de nuevos productos. Tenemos muchos productos ahora a base de frijol avena, frijol maíz, ¿sí? Ya estamos haciendo, hicimos un estudio en mujeres con triacilglicéridos altos y les dimos nada más una barra de avena frijol y se disminuyó los triacilglicéridos, ¿sí? Y dieta y salud poblacional. Estamos en una red de alimentos funcionales que antes estaba reconocida por CONACYT, pues nos reprobaron en el segundo año, no sé por qué, tenemos que volverlo a intentar. Y agradecimientos, como siempre, primero a mi universidad de haberme dado la oportunidad de seguir creciendo académicamente, a los fondos CONACYT y fondos mixtos de Querétaro, sobre todo a mis alumnos, siempre he estado muy cerca de ellos. Y miren, acá estamos en una fotografía cuando presentamos ya los productos, ¿sí? El desarrollo de nuevos productos. Y a ustedes muchas gracias por escucharme. Pues muchas gracias, doctora, muy interesante su conferencia. Si hay preguntas, por favor, comentarios. ¿O no entendieron nada? ¿No? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan quedado tan claro? Rita, a ver, te veo con cara de pregunta. Bueno, claro que sí. Doctora, ¿qué tanto ustedes interactúan con los nutriólogos para que traten de socializar ante la comunidad dentro de sus dietas que les elaboran el consumo de este tipo de alimentos? Porque realmente la gente que los consume por idiosincrasia, ¿no? Porque ya de tradición, el hábito alimentario, en fin. Pero el conocer exactamente cuáles son las bondades que tiene el consumo de este alimento, desde luego con su ración correspondiente, sí, como debe ser, porque ningún abuso de ningún alimento es favorable, pero que sí lo hagan llegar ahí, porque suele pasar que hoy en día las nutriólogas tienen mucho rating, pero desinforman mucho y desorientan mucho a la sociedad en cuanto a sus hábitos de alimentación, por falta de información precisamente, ¿no? De este tipo de información. Fíjese que afortunadamente tenemos muy buen match ahí en la universidad con las nutriólogas y casi el 80% de mis alumnas son nutriólogas. Eso es buena noticia. Y además debo decir que llegan ahí con un hándicap. En nutrición no les meten mucha fisicoquímica ni bioquímica, ¿sí? Entonces llegan con chicos que están por acá en fisicoquímica y bioquímica y han salido adelante, ¿sí? La doctora Rocío es una de ellas, Aide, Heli, pues todas casi.
Sí, todas ellas son nutriólogas y ahorita es lo que tratamos de rescatar es el consumo de frijol, no exagerado obviamente. A lo mejor se me olvidó comentarles, la Organización Mundial de la Salud nos pide comer 5 raciones al día de frutas y vegetales. Y me preguntan cuánto es una ración, pues una manzana, media taza de frijol cocido o guisado como quieras, ¿sí? Media taza de brócoli, en esas raciones. Y siempre hago la pregunta, ¿quién de aquí cumplimos con eso? ¿No? Pues muy pocos. No, al contrario. Por allá ya, mira, ya se empezaron a animar. Qué bueno. Yo sé que esto es ciencia básica, así de… Doctora, ¿los frijoles enlatados tienen el mismo nutrimento o ese proceso les da en la torre a todo? No, fíjese que los estuvimos probando precisamente, sobre todo en capacidad antioxidante. Tienen mucho más carbohidratos, sí, pero es porque a veces usan gomas para darles la consistencia. No quiero decir con ello que sean sanos, no, pero no son malos. ¿Perdón? Hay que cocer frijoles, sí. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta? Sí. Además del cáncer, ¿qué otra enfermedad podría colaborar el frijol? Ya vimos ahorita lo de la ECA, como es que no lo traje aquí. O sea, va a disminuir el riesgo a padecer presión arterial alta. Yo soy hipertensa, nadie lo podía creer. Duraron 15 días en hacerme el diagnóstico, porque soy muy delgada, siempre he hecho mucho ejercicio. Y sí tenía pues herencia de personas hipertensas, pero desafortunada o afortunadamente eran muy gordas, entonces obesas ya. Los médicos no podían creer que yo tuviera hipertensión, ¿sí? Carga genética y la edad, pues ya. Pues si alguien está interesado, estaré aquí hasta un poquito más tarde y pues ahí por ahí está mi correo electrónico, ¿sí? Bueno, pues agradecemos mucho a la doctora Loarca. Le damos un aplauso, por favor. Y pues hago entrega de y un pequeño presente de la universidad.